Kant hizo una clara separación entre la cosa en sí y la cosa para mí. Nunca podremos saber del todo cómo son las cosas en sí. Solo podemos saber cómo las cosas aparecen ante nosotros. En cambio, antes de cada experiencia, podemos decir algo sobre cómo las cosas son percibidas por la razón de los hombres. ¿Podemos? Antes de salir por la mañana, no puedes saber nada de lo que vas a ver o percibir durante el día. Pero puedes saber que aquello que veas y experimentes lo percibirás como un suceso en el tiempo y en el espacio. Además, puedes estar segura de que la ley causal rige simplemente porque la llevas encima como una parte de tu conciencia. Pero ¿podríamos haber sido creados distintos? Sí, podríamos haber tenido otros sentidos, y otros sentidos del tiempo, y otra percepción del espacio. Además, podríamos haber sido creados de manera que no hubiéramos buscado las causas de los sucesos de nuestro entorno. ¿Tienes algún ejemplo? Imagínate un gato tumbado en el suelo. Imagínate que una pelota entra en la habitación. ¿Qué haría el gato en ese caso? Lo he visto muchas veces. El gato correría detrás de la pelota. De acuerdo. Imagínate luego que eres tú la que está sentada en una habitación y que de pronto entre una pelota rodando. ¿Tú también te irías corriendo detrás de la pelota? Antes de hacer algo, giraría la cabeza para ver de dónde viene la pelota. Sí, porque eres una persona y buscarás indefectiblemente la causa de cualquier suceso. La ley causal forma parte, pues, de tu propia constitución. ¿Eso es verdad? Hume había señalado que no podemos percibir ni probar las leyes de la naturaleza. Esto le inquietaba a Kant, pero pensaba que sería capaz de señalar la absoluta validez de las leyes de la naturaleza, mostrando que en realidad estamos hablando de las leyes para el conocimiento humano. ¿Un niño pequeño daría la vuelta para averiguar quién ha tirado la pelota? Tal vez no, pero Kant señala que la razón en un niño no se desarrolla totalmente hasta que no tiene material de los sentidos con el que trabajar. En realidad, no tiene ningún sentido hablar de una razón vacía. No, sería una extraña razón. Entonces podemos hacer una especie de resumen. Según Kant, hay dos cosas que contribuyen a cómo las personas perciben el mundo. Una son las condiciones exteriores, de las cuales no podemos saber nada hasta que las percibimos. A esto le podemos llamar el material del conocimiento. La segunda son las condiciones internas del mismo ser humano. Por ejemplo, el que todo lo percibimos como sucesos en el tiempo y en el espacio, y además como procesos que siguen una ley causal inquebrantable. Esto lo podríamos llamar la forma del conocimiento. Alberto y Sofía se quedaron sentados, mirando un instante por la ventana. De pronto, Sofía vio a una niña que apareció entre los árboles, al otro lado del lago. «Mira», dijo Sofía. «¿Quién es?» «No lo sé». Apareció solamente durante unos instantes. Luego desapareció. Sofía se dio cuenta de que llevaba algo rojo en la cabeza. De todas formas, no debemos dejarnos distraer por cosas así. Continúa entonces. Kant también señaló que está claramente delimitado lo que el hombre puede conocer mediante la razón. Podríamos decir quizás que las lentes de la razón ponen algunos de esos límites. ¿Cómo? ¿Recuerdas que los filósofos anteriores a Kant discutieron las grandes cuestiones filosóficas? Por ejemplo, si el hombre tiene un alma inmortal, si hay un Dios, si la naturaleza está formada por partículas pequeñas, indivisibles, o si el universo es infinito o finito.
Sí, Kant pensaba que el ser humano no puede obtener conocimientos seguros sobre tales cuestiones, lo cual no significa que rechace ese tipo de planteamientos. Al contrario, si hubiera rechazado esas cuestiones sin más, no podríamos considerarlo un auténtico filósofo. Entonces, ¿qué hizo? Tienes que tener un poco de paciencia. Cuando se refiere a las grandiosas cuestiones filosóficas, Kant opina que la razón opera fuera de los límites del conocimiento humano. Al mismo tiempo, es inherente a la naturaleza del hombre o a su razón, una necesidad fundamental de plantear precisamente cuestiones de este tipo. Pero cuando preguntamos, por ejemplo, si el universo es finito o infinito, planteamos una pregunta sobre una unidad de la que nosotros mismos formamos una pequeña parte. Por lo tanto, jamás podremos conocer plenamente esa unidad. ¿Por qué no? Cuando te pusiste las gafas rojas, demostramos que según Kant, hay dos elementos que contribuyen al conocimiento del mundo: la percepción y la razón. Sí, el material de nuestros sentidos nos viene a través de los sentidos, pero el material también se adapta a las cualidades de la razón. Forma parte, por ejemplo, de las cualidades de la razón el preguntar por la causa del suceso. Como por ejemplo, el por qué una pelota rueda por el suelo. Si quieres. Pero cuando nos preguntamos de dónde procede el mundo y discutimos las posibles respuestas, entonces la razón está en cierta manera vacía, porque no tiene ningún material de los sentidos que tratar, no tiene ninguna experiencia en la que apoyarse, porque no hemos percibido jamás toda aquella inmensa realidad de la que constituimos una pequeña parte. De alguna manera, somos una pequeña parte de la pelota que rueda por el suelo. Y entonces no podemos saber de dónde viene. Pero una cualidad de la razón humana siempre será el preguntar de dónde viene la pelota. Por eso preguntamos constantemente, esforzándonos al máximo por encontrar respuestas a las cuestiones últimas. Pero nunca obtenemos respuestas seguras, porque la razón no tiene material para contestar. Desde luego, es una sensación que conozco muy bien. En cuanto a esas cuestiones fundamentales referentes a toda la realidad, Kant mostró que ocurría siempre en dos puntos de la vista, sean igualmente probables o improbables, partiendo de lo que nos pueda decir la razón humana. Ejemplos, por favor. Tan sensato resulta decir que el mundo tiene que tener un principio, como decir que no tiene tal principio, porque ambas posibilidades son igualmente imposibles de imaginar por la razón. Podemos afirmar que el mundo ha existido siempre, pero ¿puede algo haber existido desde siempre sin que nunca haya tenido un principio? Ahora estamos obligados a asumir el punto de vista contrario. Decimos que el mundo tiene que haber surgido alguna vez, y entonces tiene que haber surgido de la nada. Si no, simplemente habríamos hablado de un cambio de estado a otro. Pero ¿puede algo surgir de la nada, Sofía? No, las dos posibilidades resultan igualmente inconcebibles. Al mismo tiempo, una tiene que ser correcta y otra equivocada. Recordarás que Demócrito y los materialistas señalaron que la naturaleza tenía que estar compuesta por unas partes muy pequeñas, de las cuales todas las cosas están compuestas. Otros, por ejemplo Descartes, pensaba que la realidad extensa siempre debe poder dividirse en partes cada vez más pequeñas. Pero ¿quién de ellos tenía razón? ¿Los dos o ninguno?
Por otra parte, muchos filósofos han señalado la libertad de las personas como una de sus cualidades más importantes. Al mismo tiempo, nos hemos encontrado con filósofos, entre los que están Spinoza y los estoicos, que opinan que todo sucede de acuerdo con las leyes necesarias de la naturaleza. También en lo referente a este punto, Kant pensaba que la razón del ser humano no es capaz de emitir ningún juicio seguro. Tan razonable como irrazonable sería afirmar cualquiera de las dos cosas. Y finalmente, también fracasaremos si mediante la razón intentamos probar la existencia de Dios. Sobre ese tema, los racionalistas, por ejemplo, Descartes, habían intentado demostrar que tiene que haber un Dios simplemente porque tenemos una idea de un ser perfecto. Otros, por ejemplo, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, dedujeron que tiene que haber un Dios porque todas las cosas tienen que tener una causa inicial. ¿Y qué opina Kant? Rechaza las dos pruebas de la existencia de Dios. Ni la razón ni la experiencia poseen ningún fundamento seguro para poder afirmar que existe un Dios. Para la razón, es tan probable como improbable que haya un Dios. Pero empezaste diciendo que Kant quiso salvar los fundamentos de la fe cristiana. Sí, efectivamente, abre la posibilidad de una dimensión religiosa, donde fracasa la experiencia y la razón surge un vacío que puede llenarse de la religiosa. ¿Y de esa manera salvó el cristianismo? Puedes expresarlo así, si quieres. Hay que tener en cuenta que Kant era protestante. Desde la Reforma, un rasgo característico del cristianismo protestante es que se ha basado en la fe. Desde la Edad Media, la Iglesia Católica ha tenido más confianza en que la razón pueda servir de apoyo a la fe. Entiendo. Pero Kant no se contentó con afirmar que estas cuestiones últimas tienen que dejarse en manos de la fe del hombre, sino que también era prácticamente necesario para la moral de los hombres suponer que tienen un alma inmortal, que hay un Dios y que el hombre tiene libre albedrío. Entonces, hace casi como Descartes. Primero estuvo muy crítico, según estamos viendo. Luego se mete por la puerta de atrás a Dios y a algo más. Pero por el contrario que Descartes, Kant no deja de señalar clarísimamente que no es la razón la que ha llevado este punto de vista, sino la fe. A esa fe en un alma inmortal, en la existencia de un Dios y en un libre albedrío, le denomina postulados prácticos. ¿Y qué significa eso? Postular significa afirmar algo que no se puede probar. Con postulado práctico, Kant se refiere a algo que hay que afirmar para la práctica del hombre, es decir, para la moral del hombre. Es moralmente necesario suponer la existencia de Dios, decía. De pronto, alguien llamó a la puerta. Sofía se levantó, pero al ver que Alberto no hacía ningún ademán de levantarse, ella dijo: «Tendremos que abrir, ¿no?». Alberto se encogió de hombros, pero finalmente se levantó él también. Abrieron la puerta y vieron fuera una niña que llevaba un vestido blanco de verano y una capucha roja en la cabeza. Era la misma niña que habían visto al otro lado del pequeño lago. Llevaba una cesta de comida colgando del brazo. «Hola», dijo Sofía. «¿Quién eres tú? ¿No ves que soy Caperucita Roja?». Sofía miró a Alberto, y Alberto asintió. «¿Has oído lo que acaba de decir?». «Estoy buscando la casa de mi abuela», dijo la niña. «Está vieja y enferma, y le traigo comida». «No es aquí», dijo Alberto, «así que debes darte prisa y seguir tu camino». Lo dijo haciendo un gesto con la mano que a Sofía le recordó al gesto que se hace para ahuyentar a una mosca molesta.